3 líneas. Solo 3 líneas en toda la Biblia cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Léelas con calma. No como un ejercicio de lectura rápida, sino palabra por palabra. Porque lo que está escrito allí desafía cada regla que conocemos sobre la vida y la muerte, cada ley natural que damos por sentada, cada certeza sobre lo que significa ser humano. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Hasta aquí, todo normal. Una vida común. Un hombre que tiene un hijo y continúa la línea genealógica. Nada fuera de lo ordinario. Pero entonces llega la siguiente frase. Caminó Enoc con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Detente aquí. 300 años. No 30, no 300 días. 300 años caminando con Dios. ¿Sí qué significa eso? ¿Cómo se camina con Dios durante 3 siglos? Y luego viene la línea que rompe todo. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Y aquí es donde la mayoría de los lectores pasan de largo sin pestañear. Otra edad imposible en una lista de patriarcas longevos. Pero espera. Lee la última frase. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pausa. Retrocede. Lee eso otra vez. Desapareció. No dice murió. No dice fue sepultado. No dice descansó con sus padres. Dice desapareció. Como si alguien hubiera borrado su existencia física del mapa. Ahora piensa esto. Cada ser humano que ha existido sobre esta tierra ha cruzado la misma frontera inevitable. Reyes, mendigos, profetas, tiranos, todos terminaron en el mismo lugar, bajo tierra. Adán murió a los 930 años. Alaset murió a los 912 años. Enós murió a los 905 años. Cainán murió a los 910 años. Mahalaliel murió a los 895 años. Jared, el padre de Enoc, murió a los 962 años. Todos ellos cruzaron la línea. Todos conocieron la tierra fría de una sepultura. Pero Enoc no. Enoc simplemente dejó de estar. Un día caminaba sobre la tierra, respirando el mismo aire que todos, comiendo el mismo pan, viendo el mismo sol. Y al día siguiente, nada. Un vacío donde debería haber un cuerpo. Una ausencia donde debería haber una tumba. Una desaparición donde debería haber lágrimas y duelo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien simplemente se evapora? ¿Qué les dices a sus hijos? ¿Qué escribes en los registros? ¿Cómo explicas que el patriarca de tu familia fue removido de la existencia sin causa aparente? La palabra hebrea usada aquí es fundamental. No es la palabra típica para muerte. No es mot, que significa fallecer. Es ein, que literalmente significa no existir más, cesar de ser. Como si Enoc hubiera sido editado fuera de la realidad física. Borrado, extraído, transportado. Y la razón que da el texto es aún más perturbadora. Porque le llevó Dios. No porque murió. No porque completó su tiempo. Sino porque Dios decidió llevárselo. Activamente. Intencionalmente. Con propósito. Ahora aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Por qué? ¿Por qué Dios rompería las reglas de la mortalidad humana para un solo individuo? La sentencia pronunciada en Edén fue clara. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Esa era la regla, el decreto divino, el destino irrevocable de la humanidad después de la caída. Y sin embargo, Dios suspendió ese decreto para Enoc. No lo modificó para todos. No eliminó la muerte del planeta. Solo la anuló para un hombre. Uno entre millones. Séptimo desde Adán. ¿Coincidencia? El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, añade un detalle crucial.
Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspasó Dios. Y antes que fuese traspasado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí está la clave. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No dice que era perfecto. No dice que nunca pecó. Dice que agradó a Dios. En hebreo, esa frase es mucho más profunda. La palabra es ratzah, que significa encontrar favor, ser aceptado, ser deleitado. Enoc no solo cumplió órdenes, deleitó a Dios. Caminó tan cerca del Creador que la distancia entre ambos se volvió imperceptible. Pero hay algo más, algo que la mayoría pasa por alto. Enoc no desapareció en un mundo pacífico. No fue removido de una era dorada de santidad y justicia. Vivió en los días anteriores al diluvio, en la época más corrupta, violenta y degenerada que la humanidad jamás había conocido. La maldad del hombre era mucha en la tierra, dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Continuamente, solo el mal. Sin pausa, sin excepción. Enoc caminaba en medio de ese caos, mientras la tierra se llenaba de violencia, mientras los vigilantes descendían, mientras los gigantes caminaban entre los hombres, mientras ciudades enteras se corrompían hasta el núcleo. Y en medio de esa tormenta moral, Enoc mantuvo su postura. Caminó con Dios cuando nadie más lo hacía. Guardó su testimonio cuando todos los demás lo perdían. Se mantuvo firme mientras la civilización entera se desmoronaba. Y entonces Dios lo sacó. No como escape, no como recompensa barata, sino porque lo que venía después no debía ser presenciado por ojos justos. Enoc sabía lo que se avecinaba, había profetizado sobre ello. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, citan directamente sus palabras. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Enoc sabía del diluvio antes de que cayera la primera gota. Sabía del juicio antes de que rugiera el primer trueno. Y Dios lo removió antes de ejecutar la sentencia. Pero aquí está lo que realmente estremece. Enoc no fue el único. Hubo otro hombre que nunca conoció la muerte, Elías el profeta. Segundo Reyes capítulo 2, versículo 11. Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dos hombres en toda la historia humana que nunca tocaron una tumba. Dos testigos que fueron arrebatados. Dos profetas que conocieron secretos tan profundos que Dios tuvo que extraerlos físicamente de la tierra. ¿Por qué Enoc? ¿Por qué él y no Noé? ¿Por qué no Matusalén, su hijo, que vivió 969 años, más que cualquier otro ser humano registrado? ¿Qué tenía Enoc que lo hacía indispensable para ser preservado? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué escribió? Porque Enoc sí escribió. El libro que lleva su nombre, rechazado por muchos como apócrifo, contiene revelaciones que explican todo lo que la Biblia menciona brevemente y luego guarda silencio. Guarda esa pregunta, porque la respuesta está en los días que Enoc presenció, en las generaciones que caminaron antes del diluvio, en la corrupción que alcanzó niveles tan altos que Dios declaró: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis capítulo 6, versículo 3. Enoc vivió en el borde del abismo, en el punto de no retorno, en la era donde el cielo y la tierra se mezclaron de formas que nunca debieron mezclarse. Y él lo documentó todo. 3 líneas en Génesis. Pero esas 3 líneas abren una puerta que la mayoría nunca cruza. Una puerta hacia el mundo antediluviano, hacia los secretos prohibidos, hacia las enseñanzas que los ángeles caídos trajeron a la tierra, hacia los gigantes que gobernaban con puño de hierro,
hacia la tecnología imposible que no debería existir en esa época, hacia el conocimiento oculto que corrompió a la humanidad hasta el punto donde Dios tuvo que presionar el botón de reinicio cósmico. Y Enoc estaba allí, viéndolo todo, registrándolo todo, caminando con Dios mientras el mundo se desmoronaba, hasta que Dios dijo, «Ya es suficiente», y lo sacó, no con muerte, no con enfermedad, no con vejez, sino con una desaparición repentina que dejó un mensaje claro para todos los que vivían en ese entonces. El juicio viene, y cuando venga, será total, absoluto, sin excepciones. La historia que no debía recordarse está a punto de ser revelada. Los siglos que fueron borrados van a resurgir. Los secretos que Enoc conoció van a salir a la luz. Porque lo que sucedió en sus días no fue un evento aislado en el pasado distante. Fue un preludio, un ensayo, una advertencia de lo que vendría al final de los tiempos. Jesús mismo lo dijo. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 17, versículo 26. Enoc vivió en esos días, y su desaparición marcó el principio del fin de aquella era. Ahora todo encaja. La mayoría de las personas saltan las genealogías bíblicas, lista tras lista de nombres imposibles de pronunciar, generaciones que vivieron siglos antes del diluvio, patriarcas con edades que desafían la lógica moderna, y pasan de largo sin detenerse, sin preguntar, sin cuestionar por qué esos nombres están allí. Pero esos nombres no son accidentales, no son relleno literario, no son simples registros de nacimientos y muertes. Son un mensaje encriptado, un código divino escondido a plena vista durante milenios. Génesis capítulo 5. La genealogía completa desde Adán hasta Noé. 10 generaciones, 10 nombres, 10 significados que, cuando se colocan en secuencia, cuentan una historia que nadie enseña en las escuelas dominicales. Porque esta historia revela el plan de redención completo antes de que Abraham existiera, antes de que Moisés escribiera la ley, antes de que los profetas hablaran. El mensaje estaba allí desde el principio, escondido en los nombres de hombres que vivieron vidas imposiblemente largas, en una época que el mundo moderno considera mitología. Comencemos con Adán. En hebreo, Adam significa hombre o humanidad. No complicado, directo. El primer ser humano creado del polvo de la tierra. Pero aquí está lo fascinante. El nombre también lleva la connotación de rojo o hecho de tierra roja. Adamá es la palabra hebrea para suelo o tierra cultivable. Dios formó a Adán del polvo, y su nombre lo declara. Primer mensaje: hombre creado de la tierra. Hasta aquí el código comienza simple. Pero espera, su hijo fue Set. En hebreo, Shet significa designado o colocado. Eva lo llamó así porque, según Génesis capítulo versículo 25, Dios le había dado otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín había matado. Set fue el hijo designado, el reemplazo divino, la línea correcta que continuaría hasta el Mesías, no Caín, no la línea de los asesinos, sino Set, el designado. Segundo mensaje: hombre designado. La secuencia comienza a tomar forma. Enós, hijo de Set. En hebreo, Enosh significa mortal o frágil. Es la palabra que describe la debilidad inherente de la humanidad, la fragilidad de la carne, la certeza de la muerte. Génesis capítulo versículo 26 dice que en los días de Enós los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque finalmente comprendieron su mortalidad, su necesidad desesperada de Dios. Tercer mensaje: hombre, designado, mortal. ¿Ves el patrón?
Cainán, hijo de Enos. En hebreo, Cainán proviene de una raíz que significa lamento o pesar. Algunos eruditos lo traducen como dolor. Es la palabra usada para describir el gemido profundo que surge de un corazón quebrantado. El lamento de una humanidad que conoce su condición caída. El dolor de vivir en un mundo corrompido por el pecado. Cuarto mensaje. Hombre, designado, mortal, en lamento. La narrativa se intensifica. Mahalalel, hijo de Cainán. Este nombre es poderoso. En hebreo, Mahalalel significa el Dios bendito o alabado sea Dios. Es una declaración de adoración, una explosión de fe en medio del dolor. Mahalaleel nació en una era de lamento, pero su nombre grita esperanza. Declara que a pesar de la mortalidad, a pesar del dolor, Dios es digno de alabanza. Quinto mensaje. Hombre, designado, mortal, en lamento, el Dios bendito. Ahora detente, lee eso otra vez. ¿Ves lo que está emergiendo? Yared, hijo de Mahalaleel. En hebreo, Yered significa descenderá. Es un verbo futuro, una profecía codificada en un nombre. Algo va a descender. Alguien va a venir. No como especulación, sino como certeza. El nombre de Yared es una promesa grabada en la genealogía humana. Sexto mensaje. Hombre, designado, mortal, ten lamento, el Dios bendito descenderá. Coincidencia. Espera, aún no hemos terminado. Enoc, hijo de Yared. Ya conocemos su historia. El hombre que caminó con Dios y desapareció. Pero su nombre en hebreo, Chanok, significa enseñar o dedicar. También implica iniciar o comenzar algo nuevo. Enoc fue un maestro, un iniciador, el que comenzó algo que continuaría después de su desaparición. Séptimo mensaje. Hombre, designado, mortal, en lamento, el Dios bendito descenderá enseñando. La secuencia se vuelve imposible de ignorar. Matusalén, hijo de Enoc. Este nombre es el más profético de todos. En hebreo, Metushelach significa su muerte traerá o cuando él muera, será enviado. Algunos eruditos lo traducen como hombre de la jabalina o su muerte traerá juicio. Y aquí está lo asombroso. Matusalén vivió 969 años, más que cualquier ser humano registrado. ¿Sabías que murió exactamente el mismo año del diluvio? Génesis capítulo 5 registra su muerte, y Génesis capítulo 7 registra el comienzo del diluvio. No hay brecha. Su muerte literalmente trajo el juicio. Octavo mensaje. Hombre, designado, mortal, en lamento, el Dios bendito descenderá enseñando, su muerte traerá. Ahora todo comienza a escalar. Lamec, hijo de Matusalén. En hebreo, Lemec significa desesperación o poderoso. La palabra connota tanto fuerza como desesperanza. Lamec vivió en tiempos desesperados. Génesis capítulo 5, versículo 29 registra que cuando nació su hijo, dijo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Lamec sabía que el mundo estaba roto, que la maldición pesaba sobre la humanidad, que se necesitaba alivio. Noveno mensaje. Hombre, designado, mortal, en lamento, y el Dios bendito descenderá enseñando, su muerte traerá desesperación. Un mensaje casi completo. Noé, hijo de Lamec. En hebreo, Noach significa descanso o consuelo. Proviene de la raíz nacham, que significa consolar, aliviar, dar reposo. Noé fue el punto de reinicio, el hombre justo en medio de una generación perversa, el constructor del arca que salvaría a la humanidad del juicio completo. Décimo mensaje. Hombre, designado, mortal, en lamento, el Dios bendito descenderá, enseñando, su muerte traerá desesperación, el consuelo. Ahora lee la secuencia completa como una oración. El hombre, designado, mortal, en lamento,
El Dios bendito descenderá enseñando. Su muerte traerá desesperación, el consuelo. 10 nombres, 10 generaciones antes del diluvio, y juntos cuentan el Evangelio completo. La historia de la redención humana codificada en una genealogía que la mayoría considera aburrida. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O diseño divino? Piensa en esto. Estos hombres no se conocieron entre sí en secuencia perfecta para conspirar y nombrar a sus hijos estratégicamente. Adán no conoció a Noé. Enoc fue arrebatado siglos antes de que Noé naciera. No había teléfonos, no había internet, no había manera de coordinar un mensaje a través de 1656 años de historia humana. Y sin embargo, el mensaje está allí. Claro, preciso, profético. La palabra hebrea Toledot, que aparece constantemente en Génesis, significa generaciones o registros genealógicos, pero también significa historia o relato. Las genealogías bíblicas no son listas muertas de ancestros olvidados, son narrativas vivas, currículums de civilizaciones enteras, declaraciones teológicas disfrazadas de registros familiares. Y la genealogía desde Adán hasta Noé es la más importante de todas, porque establece el fundamento de todo lo que vendría después. Pero hay algo más perturbador. Estas edades. 930 años para Adán, 969 para Matusalén, 950 para Noé. Edades que la ciencia moderna considera imposibles, que los escépticos descartan como exageraciones mitológicas, que incluso muchos creyentes no saben cómo defender. ¿Por qué vivían tanto? ¿Qué permitía que un ser humano respirara durante casi un milenio? La respuesta no está en la biología moderna. Está en las condiciones del mundo antediluviano. Un planeta que no había conocido lluvia hasta el diluvio. Una atmósfera diferente. Una presión barométrica distinta. Un campo magnético más fuerte. Una dieta sin contaminar. Un ADN sin corrupción genética acumulada a través de siglos de mutaciones. Los patriarcas no vivían en el mismo mundo que nosotros. Vivían en la versión original, y la edición sin daño. Y sus cuerpos reflejaban esa perfección relativa. Pero incluso con vidas que abarcaban siglos, todos murieron. Todos menos uno. Enoc, el séptimo desde Adán, el que caminó con Dios, el que fue removido antes del juicio. Y su posición en la genealogía no es accidental. 7 es el número de la perfección divina en la Biblia. 7 días de la creación. 7 años de abundancia y 7 de hambre en Egipto. 7 veces que Naamán se sumergió en el Jordán. 7 iglesias en Apocalipsis. Y el séptimo patriarca desde Adán nunca conoció la muerte. Esta genealogía es un mapa, un plano, una declaración profética que atraviesa el tiempo. Cada nombre es una pieza del rompecabezas divino. Cada edad es un testimonio de un mundo que ya no existe. Cada muerte registrada es un recordatorio de la maldición pronunciada en Edén. Y cada lectura cuidadosa revela más de lo que la superficie sugiere. Porque Dios no desperdicia palabras. No incluye detalles sin propósito. Y estas genealogías que la mayoría salta contienen secretos que sacuden los fundamentos mismos de la historia humana. El mensaje estaba allí desde el principio, escondido a plena vista, esperando ser descubierto. Génesis capítulo 6. Los primeros versículos. Lee con cuidado porque aquí es donde la historia bíblica toma un giro que la mayoría de los predicadores evitan. Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Detente ahí.
los hijos de Dios. En hebreo, Bene Elohim. Esta frase aparece solo en 5 lugares en todo el Antiguo Testamento, y en cada caso se refiere a seres angelicales, no a humanos. Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 2, versículo 1. Job capítulo 38, versículo 7. Cada vez, Bene Elohim describe ángeles en la presencia de Dios. Pero aquí en Génesis, estos hijos de Dios no están adorando, no están sirviendo, están descendiendo, están tomando. Están cruzando una línea que nunca debió ser cruzada. Las hijas de los hombres eran hermosas, y los vigilantes las desearon, no espiritualmente, físicamente, carnalmente. Esto no fue una parábola, no fue una metáfora sobre hombres piadosos casándose con mujeres impías. Fue una transgresión cósmica, una violación del orden creado, un matrimonio entre lo celestial y lo terrenal que produciría consecuencias catastróficas. El libro de Enoc, rechazado por muchos como apócrifo, ignorado por las denominaciones principales, pero citado directamente en la epístola de Judas, versículos 14 y 15. Pedro también hace referencia a estos eventos en su segunda carta, capítulo 2, versículo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Los ángeles que pecaron. No simbolismo. No alegoría. Ángeles literales que cometieron transgresión literal y recibieron castigo literal. Y Enoc lo documentó todo. El libro de Enoc, capítulo 6, nombra a los líderes. 200 ángeles descendieron al monte Hermón. No fue una caída accidental, fue un pacto deliberado. Semiaza era el líder, Azazel el segundo en comando. Araquiel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquijal, Asael, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Samsapel, Satariel, Turiel, Yomiel, Sariel. 20 líderes, 200 seguidores. Todos juraron bajo maldición mutua que no se retractarían, que llevarían a cabo su plan hasta las últimas consecuencias. Y lo hicieron. Monte Hermón. ¿Sabes qué significa ese nombre en hebreo? Lugar de la maldición o lugar del juramento. No es coincidencia. El lugar mismo lleva grabado el testimonio de lo que ocurrió allí. Estos 200 vigilantes descendieron a ese monte específico y juraron su pacto de rebelión. Luego bajaron a las llanuras donde vivía la humanidad. Se rebelaron a los hombres y comenzaron a enseñar lo que nunca debió ser enseñado. Conocimiento prohibido, secretos celestiales, tecnología que la humanidad no estaba preparada para manejar. Enoc capítulo 8. Enumera las enseñanzas específicas. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Metalurgia avanzada. Armas de guerra. No herramientas agrícolas simples, sino instrumentos diseñados específicamente para matar eficientemente a otros seres humanos. Antes de los vigilantes, la violencia era primitiva. Después de ellos, se volvió sistemática, industrializada, perfeccionada. Semiaza enseñó encantamientos y el corte de raíces, magia, hechicería, manipulación de fuerzas espirituales que la humanidad no comprendía. Armaros enseñó el deshacimiento de encantamientos. Baraquijal enseñó astrología. Cocabiel enseñó constelaciones y señales celestiales. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Samsabil enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. ¿Ves el patrón? No estaban compartiendo conocimiento neutral. Estaban armando a la humanidad con información que distorsionaría su relación con el Creador. Astrología que reemplazaría la confianza en Dios con dependencia en los astros. Hechicería que invocaría poderes demoníacos. Fabricación de armas
que multiplicaría la violencia exponencialmente. Y hay más. Tamiel enseñó astronomía. Asradel enseñó el curso de la luna. Cada ángel caído trajo su especialidad, su área de expertise celestial, y la derramaron sobre una humanidad que no tenía el marco moral para usarla correctamente. Pero la transgresión más grave no fue el conocimiento, fue el acto físico. Los vigilantes tomaron mujeres humanas, no como esposas en el sentido bíblico, como posesiones. El texto dice que las tomaron escogiendo entre todas. No hubo cortejo, no hubo consentimiento mutuo, fue apropiación. Y de esas uniones nacieron los Nefilim. Génesis capítulo 6, versículo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Pues estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nefilim, en hebreo significa los caídos, pero también implica causar caída o hacer caer. No eran humanos normales, no eran simplemente hombres altos, eran híbridos. Mitad angelical, mitad humano. Aberraciones genéticas que no deberían existir. El libro de Enoc los describe como gigantes de 3000 codos de altura. Números capítulo 13, versículo 33, confirma su tamaño monstruoso. Nos veíamos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Los espías israelitas que entraron a Canaán siglos después del diluvio aún encontraron descendientes de estos seres y se sintieron como insectos en comparación. Pero el tamaño no era lo más perturbador. Era su naturaleza. Enoc capítulo 7 describe que los gigantes comenzaron a devorar el trabajo de los hombres. Consumieron todo lo que la humanidad producía. Y cuando ya no fue suficiente, comenzaron a devorar a los hombres mismos. Canibalismo. No por necesidad, sino por naturaleza corrupta. Estos seres no tenían el espíritu humano completo que viene de Dios. Eran anomalías espirituales, criaturas que no encajaban en el orden creado. Y su presencia contaminó toda la tierra. La palabra hebrea, usada en Génesis, capítulo 6, versículo 2, es lakaj, que significa tomar por fuerza. No es la palabra para matrimonio. No es la palabra para unión consensuada. Es la palabra para apropiación violenta. Los vigilantes no pidieron permiso. No esperaron aprobación divina. Simplemente tomaron. Y este acto de rebelión desató un efecto dominó que corrompería toda la civilización antediluviana. Porque los Nefilim no solo nacieron, se multiplicaron, y enseñaron a otros, y crearon dinastías, y construyeron imperios sobre fundamentos de violencia y perversión. Enoc fue testigo de todo esto. Caminaba entre una humanidad que había sido infiltrada por lo sobrenatural. Veía ciudades construidas con conocimiento celestial robado. Presenciaba rituales que invocaban poderes que ningún humano debía tocar. Observaba cómo la línea entre cielo y tierra se borraba hasta ser irreconocible. Y Dios le mostró más. Le reveló el destino de los vigilantes, le permitió ver su juicio futuro. Le encargó llevar un mensaje a estos ángeles rebeldes. Su tiempo estaba contado. Enoc capítulo 12 y 13 registran que los vigilantes le pidieron a Enoc que intercediera por ellos ante Dios. Querían misericordia, querían perdón, pero Enoc recibió una respuesta definitiva. No habrá paz para vosotros. Juicio eterno ha sido decretado. Seréis atados hasta el día del gran juicio. Los vigilantes no recibirían segunda oportunidad. No habría redención. Su transgresión fue tan grave que el castigo sería permanente. Y Enoc tuvo que entregarles ese mensaje mientras aún caminaban libres sobre la tierra. Pero aquí está lo que estremece.
Los vigilantes sabían exactamente lo que estaban haciendo. No fue ignorancia. No fue error. Fue rebelión consciente y deliberada. Génesis capítulo 6, versículo 3, registra la respuesta de Dios. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. 120 años de advertencia. Dos opciones: arrepentirse o perecer. Y la mayoría eligió perecer, porque la corrupción ya era demasiado profunda. La contaminación ya era demasiado extensa. Los vigilantes habían alterado el ADN mismo de la humanidad, y solo un reinicio completo podría limpiar el desastre. Imagina una ciudad en plena construcción. No chozas de barro ni aldeas primitivas. Estructuras de bronce y hierro elevándose hacia el cielo. Torres que desafían la gravedad. Forjas rugiendo día y noche, produciendo armas que ninguna civilización de esa época debería poder fabricar. Calles pavimentadas con precisión matemática. Acueductos transportando agua a través de distancias imposibles. Esto no es especulación romántica. Es el mundo que los Nefilim construyeron. La civilización que surgió cuando lo celestial y lo terrenal se mezclaron de formas que nunca debieron mezclarse. Y Enoc caminó en medio de todo eso. Génesis capítulo 6, versículo. Había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra hebrea es Nefilim. No viene de una raíz que signifique grande o alto. Viene de Nafal, que significa caer. Los caídos, los que cayeron, los que hicieron caer a otros. No eran simplemente humanos de estatura elevada. Eran otra cosa completamente. Híbridos genéticos nacidos de la unión imposible entre ángeles y mujeres humanas. Su ADN no era completamente humano. Su espíritu no era completamente terrenal. Eran aberraciones vivientes que caminaban sobre dos piernas y respiraban el mismo aire, pero cuya existencia misma era una afrenta al orden creado. El libro de Enoc proporciona detalles que Génesis solo menciona brevemente. Los Nefilim no nacieron como bebés normales. Sus madres humanas no podían soportar el embarazo de manera natural. Estas criaturas crecían a ritmos imposibles. Consumían recursos masivos desde el momento de su nacimiento. Y cuando finalmente maduraban, alcanzaban alturas que hacían que los hombres normales parecieran niños a su lado. 3000 codos, dice el texto. Aunque algunos eruditos argumentan que la cifra es simbólica, el punto es claro. Estos seres eran monstruosamente grandes, y su tamaño era solo el comienzo de sus anomalías. Enoc, capítulo 7, describe lo que sucedió cuando los Nefilim se multiplicaron. Comenzaron a pecar contra los pájaros, las bestias, los reptiles y los peces. ¿Qué significa eso? Corrupción genética. Experimentación con ADN. Mezcla de especies que Dios había creado separadas. No solo cruzaron la línea entre ángeles y humanos, cruzaron todas las líneas. Crearon híbridos animales, quimeras, aberraciones que la naturaleza nunca habría producido por sí misma. La palabra hebrea, usada en Génesis capítulo 6, versículo 12, para describir la tierra es shachaz, que significa corrompida, arruinada, destruida. No moral o espiritualmente corrupta solamente, de genéticamente corrupta, contaminada en su esencia misma. Piensa en lo que esto implica. Hoy, en nuestro tiempo, la humanidad posee la capacidad de editar genes mediante tecnología CRISPR, de crear embriones híbridos en laboratorios, de modificar el código genético de organismos vivos. Y apenas estamos comenzando a comprender las implicaciones éticas. Ahora imagina esa misma capacidad en manos de seres angelicales rebeldes, que no tenían restricciones morales.
que no respondían a comités de ética, que activamente buscaban pervertir la creación de Dios. El resultado sería exactamente lo que Enoc describe: un mundo donde la frontera entre especies desaparece, donde todo se mezcla con todo, donde la creación misma grita por redención. Los Nefilim también fueron llamados varones de renombre, Gibor en hebreo, hombres poderosos, guerreros, tiranos. No eran simples habitantes del planeta, eran gobernantes. Construyeron imperios, establecieron dinastías. Las mitologías antiguas de todas las culturas hablan de ellos. Los griegos los llamaron titanes y semidioses. Los romanos hablaron de héroes nacidos de dioses inmortales. Los egipcios registraron faraones con altura sobrenatural y fuerza divina. Los sumerios escribieron sobre los Anunnaki, seres que descendieron del cielo y enseñaron a la humanidad. Los mayas, los incas, los aztecas, todos tienen leyendas de gigantes y dioses que se mezclaron con humanos. Más de 200 mitos en culturas separadas por océanos y milenios describen exactamente lo mismo. ¿Coincidencia? ¿O memoria fragmentada de eventos reales? Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo, solamente el mal. No había pausa, no había descanso, no había momentos de bondad interrumpiendo la corriente constante de perversión. La humanidad había alcanzado un punto donde la maldad no era la excepción, sino la regla absoluta. Y los Nefilim estaban en el centro de esa corrupción, enseñando violencia, promoviendo idolatría, pervirtiendo la adoración, consumiendo recursos hasta que ya no quedaba nada. Enoc capítulo 7 continúa. Los gigantes devoraron todo el trabajo de los hombres hasta que éstos ya no podían alimentarlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres y comenzaron a devorarlos. Y a devorar unos a otros. Canibalismo sistemático. No por hambre desesperada, sino por naturaleza corrupta. Estos seres no tenían la chispa divina que Dios había soplado en Adán. No tenían conciencia completa. No tenían el temor del Señor grabado en sus corazones. Eran depredadores espirituales vestidos con carne, y la tierra gemía bajo su dominio. La tecnología que poseían era imposible para la época. Azazel había enseñado metalurgia avanzada. No sólo cómo calentar metal, sino cómo alearlo. Cómo crear bronce de resistencia superior. Cómo forjar hierro que no se quebrara. Cómo fabricar armaduras que protegieran en batalla. Las ciudades antediluvianas no eran campamentos primitivos. Eran centros urbanos sofisticados, con infraestructura que rivalizaría con civilizaciones posteriores. Y todo ese conocimiento vino de fuentes celestiales. Conocimiento robado del cielo y derramado sobre la tierra sin el marco moral necesario para manejarlo. Pero había algo aún más perturbador. Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra hebrea para violencia es chamas. Significa violencia injusta, crueldad, daño intencional. No peleas esporádicas, no conflictos aislados, sino violencia sistémica, institucionalizada, celebrada. Una cultura construida sobre derramamiento de sangre, donde la fuerza determinaba todo, donde los Nefilim gobernaban por terror absoluto. Y la humanidad que aún conservaba algo de imagen divina vivía oprimida, esclavizada, desesperanzada. Enoc vio todo esto. Presenció la degradación completa.
Observó cómo generación tras generación se hundía más profundo en el abismo. Y Dios le reveló algo crucial. Esto no podía continuar. La corrupción había alcanzado niveles donde el ADN humano mismo estaba en peligro de extinción. Si los Nefilim continuaban multiplicándose, si su contaminación genética continuaba extendiéndose, si cada humano en la Tierra terminaba siendo híbrido, entonces no habría linaje puro del cual pudiera nacer el Mesías prometido. La promesa hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15, de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, quedaría anulada. Esa es la razón real del diluvio. No fue un berrinche divino. No fue Dios perdiendo la paciencia con humanos pecadores. Fue cirugía cósmica, una intervención necesaria para preservar la línea genética humana pura. Noé fue justo y perfecto en sus generaciones, dice Génesis capítulo 6, versículo 9. La palabra hebrea para perfecto es tamim, que significa sin mancha, completo, íntegro. Muchos eruditos argumentan que esto no se refiere solo a perfección moral. Se refiere a pureza genética. Noé y su familia eran los últimos humanos sobre la tierra, cuyo ADN no había sido corrompido por la mezcla con los Nefilim. Eran los únicos que aún portaban la imagen de Dios sin contaminación angelical. Y aquí está lo que nadie te dice. Los Nefilim sabían que el juicio venía. Los vigilantes sabían que habían cruzado el punto de no retorno. Por eso le pidieron a Enoc que intercediera. Por eso buscaron misericordia cuando ya era demasiado tarde. Pero Dios ya había tomado su decisión. Génesis capítulo 6, versículo 7. Y dijo el Señor: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. No fue una declaración emocional, fue una sentencia judicial. El veredicto final sobre una civilización que había elegido conscientemente la corrupción total. Los Nefilim construyeron su imperio sobre fundamentos de transgresión, tecnología robada del cielo, conocimiento prohibido enseñado por ángeles rebeldes, genética pervertida hasta lo irreconocible, violencia institucionalizada como forma de vida. Y todo eso mientras Enoc caminaba entre ellos, llevando el mensaje divino que nadie quería escuchar. El juicio viene. Y cuando llegue, será absoluto, total, sin excepciones. El mundo antediluviano había alcanzado el punto donde la misericordia significaría la extinción de la humanidad verdadera. Y Dios no lo permitiría. El diluvio estaba por venir, y solo 8 almas sobrevivirían para contar la historia. 365 años. Ese fue el tiempo total que Enoc caminó sobre esta tierra. Comparado con los otros patriarcas, vivió una vida corta. Adán vivió 930 años. Matusalén, su propio hijo, vivió 969. Noé vivió 950. Pero Enoc solo 365. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre que caminó más cerca de Dios que cualquier otro tuvo la vida más breve registrada en esa genealogía? La respuesta no está en cuándo murió. Está en que nunca murió. Fue removido, extraído, arrebatado antes de que el juicio cayera sobre la tierra. Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No dice cuándo exactamente. No describe el momento. No detalla las circunstancias. Solo registra el hecho. Un día Enoc estaba caminando sobre la tierra, y al siguiente ya no estaba. Pero el libro de Enoc llena algunos vacíos. Cuenta que Dios le mostró visiones del juicio venidero. Le reveló exactamente lo que sucedería. Las aguas que cubrirían la tierra, las montañas que desaparecerían bajo el diluvio,
las ciudades que serían borradas, los gigantes que perecerían, la civilización entera que sería reiniciada desde cero. Enoc vio todo antes de que ocurriera, y entonces Dios tomó una decisión. Enoc no presenciaría la ejecución, no vería las aguas elevarse, no escucharía los gritos de los condenados, no contemplaría la destrucción total de todo lo que conocía. ¿Por qué? Porque Enoc era justo. Y lo que venía no era para ojos justos. El diluvio no sería un evento limpio y rápido. Sería devastación prolongada. Agonía extendida. Muerte masiva durante 40 días y 40 noches. Y Dios, en su misericordia hacia Enoc, decidió removerlo antes de que comenzara la pesadilla. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte. Traspasado. La palabra griega es metatitemi, que significa trasladar, transferir, cambiar de lugar. Enoc fue trasladado de un reino a otro, de lo terrenal a lo celestial, sin pasar por el proceso de la muerte, sin que su cuerpo tocara una tumba, sin que su alma experimentara separación de su carne. Fue transformado instantáneamente, cambiado, elevado, como si Dios hubiera abierto un portal entre dimensiones y simplemente lo hubiera jalado a través de él. Pero hay algo más profundo aquí. Enoc no fue removido como escape personal. Fue removido como señal profética. Su desaparición marcó el comienzo de la cuenta regresiva final. Génesis capítulo 6, versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. 120 años de advertencia. Dos opciones presentadas a toda la humanidad: arrepentirse o perecer. Y durante esos 120 años, Noé construyó el arca mientras predicaba justicia. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 5, lo llama pregonero de justicia. No construyó en silencio. Construyó mientras proclamaba el mensaje que nadie quería escuchar. Enoc ya no estaba para verlo. Ya no caminaba entre los hombres advirtiendo del juicio. Había sido removido. Pero su ausencia hablaba más fuerte que su presencia. Imagina ser contemporáneo de Enoc, ver a un hombre caminar con Dios durante 3 siglos, escuchar sus profecías sobre el juicio venidero, y luego un día simplemente desaparecer. Sin cuerpo, sin funeral, sin tumba. ¿Qué mensaje envía eso? Que Dios es real, que sus advertencias son ciertas, que el juicio está más cerca de lo que nadie piensa, que es posible escapar, pero solo bajo los términos divinos. Matusalén, el hijo de Enoc, quedó atrás. ¿Recuerdas lo que significa su nombre? Su muerte traerá. Y así fue. Matusalén vivió 969 años, más que cualquier ser humano registrado. ¿Coincidencia? No. Misericordia divina. Dios estaba esperando, extendiendo la oportunidad de arrepentimiento tanto como fuera posible. Pero cuando Matusalén finalmente murió, y el mismo año registrado en Génesis capítulo 5, el diluvio comenzó. Su muerte literalmente trajo el juicio. Génesis capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. El cronograma coincide perfectamente. Matusalén muere, el diluvio comienza, la sentencia se ejecuta. Ahora imagina la escena. Noé ha terminado el arca. 120 años de construcción, 120 años de burlas, 120 años de advertencias ignoradas. La estructura masiva está lista. 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Una nave de dimensiones precisas, diseñadas por Dios mismo. No era un bote. Era una caja flotante, un contenedor de salvación. Y entonces Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca.
Génesis capítulo 7, versículo 1. Ya no porque tú seas perfecto, sino porque en ti he visto justicia delante de mí en esta generación. Los animales entran, por pares, por sietes, según sus especies. Un desfile imposible que sólo la intervención divina podría orquestar. Noé no los cazó, Dios los trajo. Y cuando el último animal cruzó la puerta, Génesis capítulo 7, versículo 16, registra algo estremecedor. Y el Señor le cerró la puerta. No dice que Noé cerró la puerta. Dice que el Señor la cerró. Dios mismo selló el arca. Desde ese momento, nadie más podría entrar. La oportunidad había terminado. La misericordia había alcanzado su límite. El juicio estaba a punto de comenzar. Y entonces vinieron las aguas. Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. No fue solo lluvia cayendo del cielo, fueron las fuentes del abismo rompiéndose desde abajo. Agua subterránea explotando hacia la superficie, océanos elevándose desde las profundidades, y desde arriba cataratas celestiales abriéndose. Agua que nunca antes había caído en forma de lluvia, ahora descendía en torrentes imparables. El planeta entero se convirtió en una lavadora cósmica. Imagina el pánico. Las primeras gotas caen, extrañas. Nadie había visto lluvia antes. Luego, más gotas. Luego, torrentes. Luego, inundaciones instantáneas. Las ciudades de bronce y hierro que los Nefilim construyeron comienzan a inundarse. Las calles se convierten en ríos. Las casas se derrumban. La gente corre hacia terrenos altos. Pero el agua sigue subiendo. Y subiendo. Y subiendo. Los que se burlaron de Noé ahora golpean desesperadamente las paredes del arca. Pero la puerta está sellada. Dios mismo la cerró. Y nadie puede abrirla. Los Nefilim, con toda su fuerza sobrenatural, no pueden detener el agua. Su tecnología avanzada es inútil contra un diluvio global. Sus armas de guerra no pueden cortar las olas. Sus imperios se desmoronan en días. Todo lo que construyeron, todo lo que conquistaron, todo lo que pervirtieron, enterrado bajo metros y metros de agua que continúa elevándose sin misericordia. Génesis capítulo 7, versículo 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. No valles, no llanuras, montes altos, cubiertos completamente. 150 días las aguas prevalecieron sobre la tierra. Génesis capítulo 7, versículo 24. 5 meses de diluvio total. 5 meses donde no existía tierra seca. 5 meses donde el planeta entero era un océano global. Dentro del arca, Noé y su familia flotaban, preservados, protegidos, mientras afuera toda carne que se movía sobre la tierra perecía. Aves, ganado, bestias, todo reptil y todo hombre. Génesis capítulo 7, versículo 21. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. No fue castigo, fue cirugía cósmica, remoción total de la contaminación que había infectado la creación misma. Y Enoc no estaba allí para verlo. No presenció las aguas elevándose, no escuchó los gritos ahogándose, no vio flotar los cuerpos de los gigantes, y no contempló el fin de la civilización que había conocido, porque Dios lo había removido 365 años de vida, trasladado antes del juicio, preservado de una forma diferente que Noé. Noé fue salvado a través del juicio. Enoc fue salvado antes del juicio. 2 hombres justos. 2 métodos divinos.
un mismo Dios misericordioso. Ahora aquí está la conexión. Enoc profetizó sobre el juicio. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Esa profecía no se cumplió completamente en el diluvio. Apunta hacia adelante, hacia el juicio final, hacia el día cuando Cristo regrese no como cordero, sino como león. Enoc vio ambos juicios. El diluvio era sólo la sombra, el ensayo, el preludio del juicio definitivo que aún está por venir. Y su remoción antes del diluvio es un tipo profético de lo que sucederá antes del juicio final. Pablo lo describe en 1 Tesalonicenses capítulo versículos 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La misma palabra griega, harpazo, arrebatados, como Enoc. Dios removió a Enoc porque lo que venía era demasiado terrible para que ojos justos lo presenciaran. Preservó a Noé a través del juicio porque necesitaba un testigo que recordara. Dos propósitos, dos métodos, un mismo mensaje. El juicio de Dios es real, inevitable y total. Pero la misericordia siempre provee un escape para quienes caminan con él. Enoc caminó. Enoc fue removido. Noé obedeció. Noé fue preservado. Y el resto del mundo pereció en su rebelión. El diluvio no fue el fin. Fue el reinicio. El botón de reset cósmico que limpió la tierra de la corrupción que la había infectado hasta el núcleo. Y cuando las aguas finalmente bajaron, un mundo nuevo emergió. Limpio, renovado, listo para comenzar otra vez. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Jesús está hablando sobre el fin de los tiempos, sobre su segunda venida, sobre los días finales antes de que caiga el juicio definitivo, y pronuncia una advertencia que la mayoría lee sin detenerse a procesarla completamente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús no está haciendo una comparación casual. Está estableciendo un patrón profético, un ciclo que se repetirá, como fue en los días de Noé. ¿Recuerdas lo que sucedía en esos días? Los vigilantes habían descendido. Los nefilim caminaban la tierra. La corrupción genética había alcanzado niveles que amenazaban extinguir el ADN humano puro. Tecnología imposible para la época estaba en manos de una civilización pervertida. Conocimiento celestial robado se usaba para propósitos malignos. Violencia institucionalizada dominaba cada aspecto de la sociedad. Y la humanidad, lejos de arrepentirse, celebraba su propia degradación. Comían, bebían, se casaban. Vida normal en la superficie, corrupción total en el núcleo. Y no entendieron hasta que fue demasiado tarde. Ahora mira a tu alrededor. Hoy, en nuestro tiempo, la humanidad posee tecnología que habría parecido divina hace apenas un siglo. Podemos editar genes con precisión quirúrgica mediante CRISPR. Podemos crear embriones humanos en laboratorios. Podemos mezclar ADN de especies diferentes para producir híbridos que la naturaleza nunca habría creado. En 2018, un científico chino llamado He Jiankui anunció que había editado los genes de bebés humanos antes de nacer. Cruzó una línea que la comunidad científica consideraba prohibida. Y aunque fue condenado públicamente, la tecnología ya existe. La puerta ya está abierta. La pregunta no es si se puede hacer, es si se debe hacer.
y la historia demuestra que la humanidad rara vez se detiene ante lo que puede hacer. Pero hay más. Inteligencia artificial que aprende más rápido que cualquier humano. Algoritmos que predicen comportamiento con precisión escalofriante. Tecnología de vigilancia que rastrea cada movimiento, cada compra, cada palabra escrita en línea. Una realidad virtual que borra la línea entre lo físico y lo digital. Implantes que conectan cerebros humanos directamente a computadoras. Elon Musk y su compañía Neuralink ya han implantado chips en cerebros humanos. Transhumanismo. La idea de que podemos mejorar al ser humano mediante tecnología hasta el punto donde ya no seamos completamente humanos. ¿No te resulta familiar? Mezclar lo humano con algo más. Cruzar fronteras que no deberían cruzarse. Exactamente como en los días de Noé. Y la corrupción no es solo tecnológica, es moral, es espiritual. Génesis capítulo 6, versículo 5. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira las estadísticas de nuestro tiempo. Tráfico humano en niveles récord. Pornografía consumida por millones sin restricción. Aborto institucionalizado en escala masiva. Identidad de género fluida hasta el punto donde la biología básica se considera ofensiva. Matrimonio redefinido. Familia fragmentada. Absolutos morales descartados como construcciones sociales anticuadas. Y cualquiera que se atreva a decir que hay límites establecidos por Dios es inmediatamente etiquetado como intolerante, retrógrado, peligroso. La violencia también está escalando. No solo guerras entre naciones, sino violencia gratuita en las calles. Tiroteos masivos que ya ni siquiera sorprenden. Crímenes brutales transmitidos en vivo por redes sociales. Una cultura que celebra la muerte en películas, videojuegos, música. Niños expuestos a niveles de violencia gráfica que habrían sido impensables hace 50 años. Y todo normalizado, todo aceptado, todo justificado como libertad de expresión o entretenimiento. Chamas, violencia injusta institucionalizada, como en los días de Noé. Pero aquí está lo más inquietante. La gente sigue con su vida como si nada, comiendo, bebiendo, casándose, planeando el futuro, construyendo carreras, acumulando posesiones, persiguiendo sueños, exactamente como Jesús describió. No es que la mayoría sea abiertamente malvada, es que están completamente desconectados de la realidad espiritual, ciegos ante las señales, sordos ante las advertencias, convencidos de que la vida continuará indefinidamente como siempre ha sido. Y no entenderán hasta que sea demasiado tarde, hasta que las aguas comiencen a subir metafóricamente, hasta que el juicio llegue y la puerta ya esté cerrada. Enoc escribió para nosotros, no para su propia generación. Su libro, preservado a través de milenios, contiene advertencias específicas sobre los últimos días. Describe detalladamente el juicio venidero, nombra a los vigilantes y sus transgresiones, documenta la corrupción que provocó el diluvio. ¿Por qué? Porque sabía que la historia se repetiría, que otra generación enfrentaría las mismas tentaciones, los mismos engaños, las mismas seducciones de conocimiento prohibido y poder ilimitado. Y esa generación necesitaría las mismas advertencias que su propia época ignoró. Segunda Pedro capítulo 3, versículos 3 y Q. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los escépticos modernos usan exactamente este argumento. La vida continúa. El sol sale cada mañana. Las estaciones cambian. Todo parece estable. Por lo tanto, no hay juicio venidero.
No hay Dios que rinda cuentas. No hay consecuencias eternas, solo el aquí y ahora. Solo lo que puedes ver, tocar, medir científicamente. Pero Pedro continúa en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente, no por falta de evidencia, sino por elección deliberada. La pregunta que nadie quiere hacer es esta. ¿Estamos en los días de Noé otra vez? Hemos alcanzado el punto donde la corrupción es tan profunda que el juicio es inevitable. ¿Dónde estamos en el cronograma profético? Nadie sabe el día ni la hora. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero las señales son inconfundibles. Tecnología que permite manipulación genética. Corrupción moral institucionalizada. Violencia normalizada. Espiritualidad pervertida hacia lo oculto mientras se rechaza al Dios verdadero. Y la mayoría de la humanidad, comiendo, bebiendo, casándose, completamente ajena a lo que se avecina. Enoc fue removido antes del juicio, arrebatado porque caminó con Dios en medio de una generación perversa. Primera Tesalonicenses capítulo describe un evento futuro donde los que están vivos y permanecen serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. El patrón es el mismo: remoción antes del juicio, preservación de los justos mientras el mundo enfrenta las consecuencias de su rebelión. Enoc es el tipo profético, el precedente bíblico, la sombra de lo que vendrá. Noé fue preservado a través del juicio. Construyó el arca durante 120 años mientras predicaba justicia que nadie quería escuchar. Soportó las burlas. Mantuvo su fe. Obedeció las instrucciones divinas incluso cuando no tenían sentido lógico. Y cuando las aguas vinieron, estaba preparado. Su familia estaba segura. El arca flotaba mientras el mundo perecía. También habrá quienes pasen por la tribulación y sean sellados, preservados, pues protegidos sobrenaturalmente mientras el juicio cae sobre la tierra. Apocalipsis describe 140.000 sellados de las tribus de Israel, multitudes que salen de la gran tribulación, 2 testigos que profetizan durante 1260 días. Dios siempre tiene un remanente. Pero la mayoría no será ni arrebatada como Enoc, ni preservada como Noé. La mayoría simplemente continuará con su vida hasta que sea demasiado tarde. Comiendo, bebiendo, casándose, planificando un futuro que nunca llegará. Ignorando voluntariamente las señales que gritan desde todas direcciones. Y cuando finalmente se den cuenta, la puerta estará cerrada. No por Noé esta vez, sino por Dios mismo, y nadie podrá abrirla. El tiempo de misericordia habrá terminado. El tiempo de juicio habrá comenzado. Y no habrá segunda oportunidad. Entonces, ¿dónde te posicionas tú? No es una pregunta retórica, es la pregunta más importante que enfrentarás en tu vida. Caminarás con Dios como Enoc, tan cerca que cuando llegue el momento del juicio, Él te remueva. Obedecerás como Noé, construyendo tu arca espiritual mientras el mundo se burla, preparándote para lo que viene. ¿O seguirás comiendo y bebiendo, casándote y dando en casamiento, convencido de que la vida continuará como siempre, hasta que las aguas suban y ya sea demasiado tarde? La historia no se borró por casualidad. Se preservó como advertencia. Enoc documentó los días antediluvianos para que generaciones futuras supieran exactamente qué buscar. Pedro escribió que el mundo antiguo pereció inundado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para el fuego. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 7. El próximo juicio no será con agua, será con fuego, no será reinicio, será culminación. No habrá arca física que construir, solo una decisión espiritual que tomar: Cristo o el mundo. Vida eterna
o muerte eterna. No hay término medio. No hay zona gris. No hay tercera opción. Enoc nunca conoció la muerte. Caminó con Dios y fue trasladado. Ese privilegio sigue disponible. No la inmortalidad física en esta era, pero sí la certeza de que cuando Cristo regrese, serás contado entre los suyos, entre los que velaron, los que esperaron, los que no amaron sus vidas hasta la muerte, los que mantuvieron el testimonio incluso cuando el mundo entero iba en dirección opuesta, los que creyeron las advertencias cuando todos los demás las descartaban como fanatismo religioso. La pregunta del inicio encuentra su respuesta. ¿Por qué Enoc no murió? Porque caminó con Dios en los días más oscuros de la historia humana y mantuvo su postura. Porque Dios lo consideró digno de ser preservado, de presenciar el horror del juicio. Porque su vida era un mensaje profético para todas las generaciones futuras. Es posible caminar con Dios incluso cuando nadie más lo hace. Es posible mantenerse puro incluso cuando toda la civilización se corrompe. Es posible ser arrebatado antes del juicio si caminas suficientemente cerca del que tiene poder para arrebatarte. Enoc lo hizo. Tú también puedes. Pero el tiempo se acaba. Las señales se multiplican. El cronograma avanza. Y pronto, muy pronto, la puerta se cerrará. ¿De qué lado estarás cuando eso suceda?